Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Ahí donde están, vamos a orar un momentico para poner este tiempo en manos del Señor. Señor Dios y Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, porque nos permites congregarnos, Señor, y escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que sea tu palabra, que llegue a nuestros corazones, que podamos ser transformados por ella, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Quiénes de los que están aquí han tenido obstáculos en su vida, en su matrimonio, en su colegio, en su universidad? Todos, ¿verdad? Hace unas semanas a mi papá le dieron una fórmula para comprar un medicamento en una droguería. Y él me dijo, mira, este medicamento es restringido, debes llevar la cédula. Entonces yo fui a una droguería con la cédula y la fórmula. Y me dice el Señor, no, ese medicamento tiene que ir a una droguería especial. Una droguería donde venden medicamentos restringidos. Y yo, wow. Me dijo, en tal parte hay una. Entonces busqué otro tiempo, me fui para esa otra droguería y llegué allá con mi fórmula y la cédula. Sí, Señor, aquí vendemos medicamentos restringidos, pero no se lo puedo despachar. ¿Y por qué? Es que la persona encargada está de vacaciones. Entonces, tiene que buscar otra droguería. Busqué otro tiempo para poder ir. Llegué a otra droguería. En esta droguería ya había fila. Entonces, hice la fila, pasé mi fórmula, mi cédula, y me dice la señorita, sí, aquí vendemos el medicamento, pero no se lo puedo despachar. ¿Y por qué? Dice, porque esta fórmula tiene no solo ese medicamento, sino tiene otros dos más. Y los medicamentos restringidos solamente se entregan cuando están solos en la fórmula. Entonces tiene que ir a donde su médico para que le dé otra fórmula con el medicamento, pero solito. Bueno. Entonces fuimos al médico otra vez, nos dio una nueva fórmula. Y llegué de nuevo, hice la fila, la droguería. Señorita, la fórmula, la cédula. Sí, señor, pero no se lo puedo despachar. ¿Qué pasó? Se me agotó esta mañana. No hay. Pero no se preocupe, mire, aquí a 5 cuadras hay otra droguería de esta misma cadena y allá se lo venden. Vaya tranquilo que allá se consigue su medicamento. Entonces me fui para allá. Llegué, otra fila. Esperé, pasé la fórmula, la cédula. Dice, sí señor, sí lo hay, pero no se lo puedo despachar. ¿Y por qué? Dice, es que me tiene que traer 3 copias. Yo 3, dije, no, serán 2 fotocopias. No, 3 originales, porque es una va para el INVIMA, la otra se queda aquí en la droguería y la otra es para usted para que sepa cómo se toma el medicamento. Finalmente, pues se pudo conseguir el medicamento, ahí nos tocó hacer muchas vueltas. Pero esos obstáculos que le ponen a uno a veces, que le salen a uno en la vida, me recuerda el pasaje que estábamos leyendo ahora de Moisés. Y cómo Moisés empezó a poner obstáculos a la voluntad de Dios. Este pasaje, como leíamos, nos muestra a Dios, al Señor, preocupado por su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Y su voluntad fue decirle a Moisés que quería sacar su pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel. Pero Moisés empezó a poner obstáculos. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Moisés al Señor? Le dio un ataque de modestia a Moisés. Pero ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Entonces Dios tranquiliza a Moisés. Le dice, no, tranquilo, yo estaré contigo, no te preocupes. Empieza el Señor a librar obstáculos que empieza a poner Moisés. Después dice, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿yo qué les digo?
Entonces Dios le contesta: diles, yo soy el que soy. Diles esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y durante todo el final del capítulo 3 de Éxodo, el Señor le da indicaciones e indicaciones a Moisés sobre cómo debe afrontar la situación. Pero Moisés no para allí. Él deja sus dos obstáculos más fuertes para el final. Y le dice, por eso esta enseñanza de esta mañana se llama los dos grandes obstáculos para afrontar la voluntad de Dios. Capítulo 4 de Éxodo, versículo 1. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen y no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? No sé si se dan cuenta cuál es el obstáculo que está poniendo Moisés en este momento. Y es los demás. ¿Qué les digo a ellos? ¿Qué hago con ellos? En este contexto, el pueblo de Israel son ellos, pero en nuestro contexto actual, ¿quiénes son ellos para nosotros? Ellos para nosotros son esas voces de dudas que están por ahí criticándonos y que nos están diciendo que no están de acuerdo con lo que hacemos. Son esas voces anónimas que nos dicen qué es lo que está de moda, qué es lo correcto. Esas voces anónimas que nos dicen qué es lo aceptable. Esas voces anónimas que nos dan su opinión sobre la forma como nosotros vivimos nuestra vida. Y estas voces causan temor en nosotros, son atemorizantes, nos ridiculizan a nosotros los cristianos. Son intimidatorias, ¿no les parece? Especialmente yo pienso en los jóvenes, cómo se tienen que relacionar con los demás jóvenes en su colegio, en su universidad. Para nosotros los mayorcitos quizás nos resbala un poquito más, pero para los jóvenes es bien duro. ¿Qué dirán ellos? ¿Qué dirán estas personas cuando uno dice es que la voluntad de Dios para mi vida es esta? ¿Qué dirían, por ejemplo, los compañeros de Stephanie, nuestra misionera que está allá con los Barim Motilón, que es contadora, que trabajaba en una multinacional, que tenía un salario? ¿Qué dirán ellos cuando ella dijo me voy de misionera y renuncio a este trabajo? ¿Qué dirán ellos, quizás mis colegas, cuando yo digo voy a tomar un curso de teología bíblica en el Instituto Patricio Sims? Dirán, Matero se volvió loco, en vez de hacer un curso sobre osseointegración o sobre diseño estético de la sonrisa. Se volvió loco. Ellos están ahí. ¿Qué dirán ellos cuando nosotros damos un paso de fe y decimos yo voy a renunciar a este trabajo porque el Señor me ha llamado a quedarme en mi casa con mis hijos, o porque el Señor no quiere que yo siga en esta empresa o en esta situación donde tengo que hacer cosas que no están alineadas con su voluntad? Ahí están las voces de ellos todo el tiempo. Pero incluso Moisés mismo, teniendo allí al Señor, viéndolo, oyendo su voz audible allí mismo, se intimidó con lo que iban a decir ellos. Por lo tanto, estas voces sí son intimidatorias. Hay una cosa que se llama el poder acumulativo de la gente. Yo no sé si ustedes han visto, de pronto hay un programa que me gusta mucho que se llama Juegos Mentales. Y en uno de estos capítulos pusieron 4 o 5 personas a hacer fila en una plaza cualquiera, una fila que no iba a ninguna parte. Y un par de horas después había 6 o 10 personas allí y 2 horas más, 40, 50 personas, y nadie sabía para dónde iban, pero todos estaban ahí haciendo fila. Ese es el poder acumulativo de lo que dicen los demás. Hay una película que nos gusta mucho a mi familia y a mí que se llama Forrest Gump. No sé quiénes la vieron.
En un momento determinado, Forrest empieza a correr sin un rumbo determinado. Y cuando menos piensa, hay un montón de gente detrás de él corriendo, pero nadie sabe para dónde va. Esas son las voces de ellos que empiezan a hacernos actuar de una forma que ni siquiera comprendemos. Estas voces nos hacen dudar de las verdades más evidentes de nuestra vida. Estas voces nos ponen a pensar que quizás el que creó el universo no fue el Señor, no fue Dios, sino que fue una explosión que hubo por allí, fortuita. Y uno empieza a creer en esas voces. Nos empiezan a negar verdades absolutas y nos pueden hacer parecer que la verdad sea falsa. Queridos hermanos, y quizás las peores decisiones que tomemos en nuestra vida las tomemos pensando en qué dirán los demás y no pensando en la voz del Señor. Pensar en el qué dirán ellos de esta situación, qué dirán de aquello. Decisiones como por ejemplo endeudarnos. Alguna vez oí la definición de deuda de alguien, me dijo: mire, Rodrigo, una deuda es comprar cosas que usted no necesita con dinero que no tiene para impresionarlos a los demás, para que ellos piensen para que ellos crean. Lo triste, queridos hermanos, es que ellos no están pensando en nosotros. Y uno quizás preocupado, pero ¿y qué pensarán de mí? ¿Qué pensará mi vecino cuando me vea salir de corbata un domingo con la Biblia? ¿Este man para dónde va? Domingo. Ellos no están pensando en nosotros. ¿Saben quién piensa en nosotros? El Señor. Y hay un versículo en el Salmo 139, 17 y 18 que dice así: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos, suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. El Señor sí piensa en nosotros. Y el Señor, en el pasaje que estábamos leyendo de Moisés, pensó en Moisés. Dijo: te voy a dar señales para que acalles las voces de ellos. ¿Y cuáles fueron estas señales? Vamos a mirar qué fue lo que hizo el Señor para asegurarse de que esas voces de la duda de los demás no afectaran a Moisés y nos aplica a nosotros hoy. Moisés era pastor de ovejas y el Señor le pregunta: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Moisés le dice: tengo una vara de pastor. Pero resulta que los pastores eran despreciados en Egipto. Qué irónico que el Señor escoja a un pastor que es despreciado en una comunidad para ir a presentarse ante el faraón. Veamos lo que le dice el Señor a Moisés. Pero antes de esto quiero enfatizar en que cómo los pastores eran despreciados en Egipto. En Génesis 46, 33, 34 hay un pasaje cuando José recibe a sus hermanos y él les dice: cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle: nosotros, tus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados. Cuando le digan eso, él los dejará vivir aquí en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. Entonces el Señor le dice a Moisés, que era despreciado por los egipcios por ser pastor: tira tu vara al suelo, y la vara se convierte en una serpiente. Así que Moisés tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó para atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de veras se te apareció. ¿Qué sucede? Que la serpiente en Egipto era un animal venerado como un dios. Y al entrar este pastor con su vestido de pastor tomando una serpiente de la cola, era humillar a los dioses de Egipto.
y decir: mi Dios, el Dios de mis antepasados, es más poderoso que el Dios de ustedes y que los magos de ustedes. Esas son las señales que el Señor nos da para que podamos acallar las voces de otros. Nada como el poder de Dios para poder estar nosotros seguros de que estamos en su voluntad. Pero Dios no se quedó allí, le dio a Moisés más señales para acallar estas voces. Le dijo: ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. La lepra era una enfermedad despreciable que hacía apartar a las personas de las comunidades. Quien tenía lepra no era aceptado dentro de esta sociedad. Y tener lepra era algo grave. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Aquí vemos otra señal que le da el Señor, una señal de sanidad. La primera era de poder, la segunda de sanidad. Y el Señor continúa hablando con Moisés. Si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan, aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Otra señal de poder sobre un río que era sagrado también para los egipcios: convertir el agua en sangre. Pero estas señales, estas tres señales, nos revelan cosas acerca de las páginas del Nuevo Testamento, cosas de Jesús. La vara que Moisés lanza al piso y después la toma de nuevo, de madera. ¿A qué les suena algo de madera en el Nuevo Testamento? A la cruz. Esta madera presagia la cruz de nuestro buen pastor. Moisés era pastor y nuestro buen pastor, que es Jesús, fue crucificado en una cruz de madera. Veamos lo que dice 1 Corintios 12:18 sobre la cruz. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros el pueblo de Dios, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Aquí nos muestra cómo el poder de Dios está en manos de Moisés a través de algo de madera, la cruz. Otra simbología que tiene que ver con estos eventos que el Señor fue manifestando a Moisés tiene que ver con la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Y la serpiente hirió a Jesús en el talón, pero él la pisó en la cabeza, ¿verdad? Nuestro Señor es más poderoso que Satanás. Y nuestra victoria sobre Satanás está ya ganada. Esa misma cruz es el vehículo para limpiarnos de nuestro pecado. Esa mano leprosa es nuestro pecado que no nos hace aceptos delante del Señor. Pero el Señor mismo cura nuestras enfermedades. Veamos qué dice 1 Corintios 12:18 sobre la enfermedad. El mensaje de la cruz es una Primera de Pedro 2:24, excúsenme. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Otro evento que se presentó fue convertir el agua en sangre. ¿Y qué significa la sangre? La sangre es nuestro rescate. La sangre es por la cual nosotros fuimos comprados por precio y por la cual nosotros podemos tener acceso a la vida eterna. La sangre de Jesús.
Veamos qué dice Colosenses 1:20. Y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces podemos ver 3 señales para acallar esas voces que nos pueden ridiculizar, que nos pueden criticar, que nos hacen temer de poder seguir la voluntad del Señor. Pero no estaba terminando el primer obstáculo puesto por Moisés cuando ya venía el segundo, otro gran obstáculo. Y ese segundo obstáculo es que Moisés no quería jugar de titular. Moisés es diferente a nuestro futbolista James Rodríguez. James quería jugar de titular y por eso renunció al Madrid, porque él quería ser titular, no suplente. Pero veamos qué le dijo Moisés al Señor. Qué paciencia la del Señor, no sé cuántos versículos. Quizás si uno de nosotros fuera Dios, había mandado un rayo, a ver, de una vez solucionado esto, pero seguía en la discusión. Pero Moisés, versículo 13 del capítulo 4, pero Moisés suplicó de nuevo: te ruego, Señor, envía a otro, no me mandes a mí, manda a otro ante el faraón, manda a alguien que yo oro por él, yo voy a estar ahí pendiente, yo ofrendo, pero no me mandes a mí, no me envíes a mí. Muchos de nosotros queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Incluso hay iglesias que se llenan porque es que les van a decir cuál es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es muy sencilla, está aquí. No es necesario que nos hagan magia para saber qué es lo que nos adivinen, qué es lo que queremos, qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Y cuando conocemos la voluntad del Señor, entonces nos empezamos a encoger. Ay, Señor, pero es que esa no es mi voluntad. Es que estamos preguntando cuál es la voluntad de Él, no la mía. Porque nosotros quizás tenemos una lista de las cosas que estoy dispuesto a hacer, de los pecados que estoy dispuesto a dejar, de las cosas que yo quiero hacer. Pero la lista del Señor es diferente y cuando comparamos, decimos, no, es que esa no es mi lista, esa es la lista de Dios. Y ahí es donde Él quiere que nosotros actuemos, según su voluntad. Entonces respondemos con temor, con aversión. Todo el tiempo Moisés estuvo buscando excusas. Incluso llegó a decirle: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Ustedes creen que Moisés sí se le enredaban las palabras? Porque es que encontramos un versículo en Hechos 7, versículo 22, donde Esteban afirma: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios. Él vivió con el faraón y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Es decir, no hay ninguna evidencia realmente de que Moisés tuviera dificultad para hablar, pero él seguía discutiendo: no, a mí no me mandes, yo no quiero hacer tu voluntad, mejor dicho. Seguramente nosotros queremos que la iglesia evangelice, ¿verdad? Pero cuando somos nosotros los llamados a dar nuestro testimonio, entonces ahí sí no queremos. Seguramente queremos que la iglesia ayude a otros. Y entonces podemos ir al albergue los jueves, ¿verdad, Martita? Pero no, dejemos que Martita y Ruti vayan a los albergues y nosotros oramos por ellas. El Señor nos está llamando a que hagamos algo. No solamente servicio aquí en la iglesia, que hagamos algo con nuestra vida, algo diferente, a que dejes algo que estás haciendo que no está conforme a su voluntad. Los domingos a lo largo y ancho del mundo se predica la palabra de Dios en congregaciones, iglesias como esta. Y todos alabamos, todos adoramos, todos oramos, tomamos nota. El domingo somos protagonistas, pero el lunes queremos volver a las gradas y ver el partido desde allá y dejar que los demás sean los protagonistas.
Y qué paciencia la del Señor. Finalmente le dijo a Moisés. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo. ¿Qué te parece tu hermano Aarón si lo enviamos? Pero él no le quitó la responsabilidad a Moisés, le puso compañía, pero no le dijo a Moisés que ya no. Entonces, querida familia, tenemos que empezar a dar los pasos de fe. Habrá tropiezos, habrá cosas que no nos salgan exactamente como queremos cuando estemos dando y obrando conforme a la voluntad de Él. Pero Dios experimenta su fuerza para nosotros y su voluntad nos da a nosotros el poder para que podamos hacer su voluntad. Es un error pensar que quizás el Señor va a cambiar de opinión y su voluntad ya no va a obrar sobre nuestra vida. Eso va a suceder de todas maneras. Y créanme, es mejor estar con Él que estar nosotros solitos. Entonces, elige ser protagonista y no espectador. Estos dos grandes obstáculos se presentan para impedir que nosotros andemos por la pista de nuestra vida. Pero ninguno es insuperable. Ambos obstáculos los podemos superar. Esas voces del qué dirán y ese deseo de quedarnos en la banca, de no querer hacer la voluntad de Dios porque estamos cómodos donde estamos, se pueden sortear estas dificultades, estos obstáculos. Y estos obstáculos son pequeños comparados con el poder y la grandeza de nuestro Dios. Estoy seguro que muchos de los de aquí pueden mencionar milagros y obras que el Señor ha hecho en su vida que son impresionantes. Y esas voces que nos critican no han visto ni han hecho nada por nosotros. Debemos estar menos atentos a nuestra popularidad y más atentos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a estar de pie, por favor. Querida familia, estoy seguro que ninguno de nosotros quiere que el Señor use a otro para lo que tiene llamado para nosotros. Por eso le pedí el favor a los muchachos de alabanza que nos ayudaran a cantar esta canción. Y quiero que cada uno de ustedes, pues viendo la letra en la pantalla, y la pueda cantar y apropiarse de ella, por favor. Lo que dijo Isaías en 6:8: aquí estoy, envíame a mí. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré.
es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros a campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré. Querida familia, la opinión del mundo no es rival para el poder de Dios y para hacer su voluntad. De hecho, es más fácil seguirlo a Él porque Él es inmutable, Él no cambia. Él nos dejó su palabra para que pudiéramos obedecerla. Es más fácil seguirlo a Él que servirle a los hombres. Quiero que ahí donde usted está podamos leer un versículo que se cuenta en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Vamos a leerla todos juntos. Dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Él nos fortalece y sus ojos están sobre nosotros. Ahora quiero dirigirme a aquellas personas que quizás están aquí por primera vez o que no han hecho una decisión por Cristo. Quizás usted dirá: pero esas señales yo no las he visto en mi vida. Créanme que seguramente han sucedido, pero usted no las ha identificado. Y para identificarlas y poder vivirlas, la única forma es que usted sea hijo de Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a los que creen, Él les da la potestad, el poder de ser hechos hijos de Él. Y para ser hijos, usted tiene que creer. Y la única forma es confesar que usted cree en Él, y se confiesa mediante una oración sencilla. Entonces vamos a hacer esta oración. Si usted quiere apoderarse de esta oración y hacerla propia, hágalo y usted será hijo de Dios, y a partir de ahí usted va a empezar a ver las señales de Él en su vida. Dice: Señor Jesús, creo que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Confieso que he pecado contra ti con mis palabras. Confieso que he pecado contra ti con mis pensamientos, con las cosas que he hecho, que he dicho, Señor. Te ruego que perdones todos mis pecados y que me permitas vivir una relación contigo a partir de este momento. Si usted hizo esta oración, ahora usted es hijo de Dios. Ahora lo que queda es empezar a estudiar la palabra de Él, para que usted empiece a ver estas señales en su vida. Querida familia, espero que esta semana que empieza podamos jugar de titulares y no de suplentes, y que podamos jugar el partido allí de titulares, y que podamos acallar esas voces de la duda, y que podamos ministrar a otros, a nuestra familia, a nuestros hijos, para que ellos puedan seguir la voluntad del Señor y no poner los obstáculos.
para que se cumpla esto en nuestras vidas. Espero que tengan una semana muy feliz y nos vemos el otro domingo.